acostumbro a contar 3 historias de terror, pero la fecha exige un pequeño cambio. Y va a ser bastante interesante, porque esta historia se llama El diablo en la discoteca y ocurrió un día como hoy, hace ya muchos años. Hasta la presente fecha, las personas siguen diciendo que esta historia pasó en verdad. Sea real o no, es un relato encantador y va a dar muchas cosas interesantes en qué pensar durante un aburrido Viernes Santo como el de hoy. Sucedió en una discoteca. La discoteca estaba teniendo una fiesta temática. Viernes Santo. Las pancartas adustas estaban afuera, los volantes habían sido entregados con mucha anterioridad y la concurrencia, como era típico, fue bastante grande. Licor, humo de cigarrillo, gentío y bullicio imperaban en aquel amplio lugar, donde se decía todo pero se escuchaba nada, donde se miraban miles de rostros pero no se reconocía ninguna cara en particular. Y esta chiquilla, de muy pocas luces, se hallaba como en el centro de todo eso, como perdida, como extraviada, con una carita de sola por siempre, desubicada, no se hallaba, estaba solita. Y lo que parecía una velada con un fracaso legendario se convirtió en el momento menos esperado, como pasan todas aquellas cosas grandes en nuestra vida, sobre todo las malas, de un momento para otro. Porque ella se fijó en un chico que de hecho ya se había fijado en ella. Estaba del otro lado del salón. Y lo primero que ella piensa es que es muy atractivo, es muy bien parecido, es esbelto, es alto, tiene un rostro muy interesante. Extraño, pero fascinante. Debió haber juzgado ella, la pobre, que los ojos de este chico eran algo raros, pero la verdad es que no es una cosa que le haya caído particularmente mal. Y él la veía, y la veía fijamente. Y justo cuando ella ya estaba empezando a asustarse, este joven sonríe, como si pudiera leerle los pensamientos, y comienza a aproximarse hacia ella. Parece una escena mágica porque es como si fuera una película. Hay mucha gente saltando, hay mucha gente brincando. La idiotez y la estupidez abundan alrededor de la discoteca como cualquier otra. Pero esto no es problema para él porque nadie parece interponerse en su camino. Él se acerca hacia ella y se le pone finalmente enfrente. Es bastante alto, ella tiene que levantar la mirada para poder verle a los ojos. Con una voz muy hermosa y al colmo de la perfección hecha muchacho, le pregunta: ¿quieres bailar? Automáticamente a la chica se le hiela la sangre porque no sabe bailar. Típicas cosas de adolescente. No sabe, pero va a una discoteca. Quizá porque en el fondo ella ya podía prever su propio fracaso. Pero el caso es que no le puede decir que no. Y el caso, por sobre todo lo que acabo de decir, es que él parece intuir el miedo de ella. No te preocupes. Tómame de las manos, no me sueltes. Y aquí viene lo interesante, porque el joven añade: pase lo que pase, no mires hacia abajo. La chica intuye que es que él la está enseñando a bailar, pero hace especial énfasis en eso último: pase lo que pase, no mires hacia abajo.
Quizás sea por lo patético del asunto para ella, pero no reparó en eso último, no le prestó especial atención, no le pareció extraño. Y digo patético porque se sentía como la ganadora número uno de que un chico y encima uno tan atractivo finalmente la sacara a bailar. Y bailaron y él la dirigió, y él la dirigió, y él era un excelente, un fantástico, un maravilloso bailarín. Tenía miedo, pero por lo nuevo del momento. Se sentía como lo más íntimo que había hecho en toda su vida. Y precisamente quizá era lo más íntimo que había hecho con un hombre en toda su vida. Y bailaron, y bailaron, y bailaron. Pero, lamentablemente, es aquí cuando esta pequeña comete su último error. Un error que tal vez le costó la vida. Porque entonces, quizá por un descuido, quizá sin intención, ignora la severa advertencia del joven y por X causa mira hacia abajo. Y lo observa de la cintura a los pies, o lo que se supone que eran los pies del chico, si es que a eso se le pueden llamar pies. El rostro de la chica se desfiguró en una grieta horrorosa de terror puro, incomparable incluso con una pesadilla, incomparable incluso con un terror nocturno. La boca se le desfiguró. Su pequeña carita empezó a crear muchas más arrugas de las que ella creía capaz, o de la que cualquiera podía creer capaz en el rostro de una niña. Sus ojos se desfiguraron, sus cejas desaparecieron en esa marea de músculos contraídos que se convirtió su frente, presa del más absoluto, del más puro terror. Sea lo que sea que ella haya visto, sobrepasa por mucho, pero por mucho, lo que hasta entonces esta chica creía que era lo más terrorífico que podía llegar a pasar, no solamente en este mundo, sino en el otro. Excedía su imaginación, excedía sus fantasías más perversas, sus temores más grandes y sus peores pesadillas. Lo superaba absolutamente todo, sea lo que sea que ella haya visto. Fue un horror de proporciones bíblicas. Y quizá en esos momentos límites de la mente, ella habrá pensado en un microsegundo en el que una vida entera puede pasar por nuestros propios ojos. ¿Cómo es posible que nadie haya visto eso antes que ella? ¿Cómo es posible que cuando este chico se aproximó, ella no se haya percatado de cómo era de la cintura para abajo? ¿De qué clase de monstruo repugnante era? Pero entonces, suponemos, entró en estado de shock y se desmayó. Y cuando se desmayó y cayó, cuán larga y pesada era, hubo un griterío, hubo varias exclamaciones. Los guardias, los forzudos, que siempre estaban afuera controlando, se metieron adentro y empezaron a apartar a la gente a la fuerza. La música se tuvo que detener. El dueño salió de la oficina. Varias chicas gritaron estúpidamente. Pero lo interesante aquí no es lo obvio, ¿sí? La chica estaba tendida en el suelo, fulminada, viva, pero completamente ida. Lo interesante es que el chico con el que ella estaba había desaparecido simple y llanamente. Nadie vio salir a nadie. De hecho, muy para la desesperación de esta chica, si es que hubiera sobrevivido a esta experiencia, nadie vio a este muchacho. La muchacha estuvo en coma durante varias semanas, en la que su piel empezó a llenarse de fístulas
ampollas grandes, y aún en la inconsciencia fue víctima de un terror horrible y de un dolor aún más grande. ¿Saben qué es lo peor? Que a pesar de que la limpiaban y a pesar de que la lavaban constantemente, las enfermeras siempre notaban un olor a azufre impregnándola, como si hubiese sido marcada íntimamente por algo repulsivo. Mientras la niña yacía en su lecho de muerte, pudriéndose lentamente en vida, hicieron varios esfuerzos por esclarecer la situación, todos sin que rindieran ningún fruto. Lo peor fue cuando intentaron revisar el material que habían tomado las cámaras de seguridad dentro del lugar. Cámaras de seguridad pésimas, que solo filmaban en blanco y negro y a muy baja resolución, pero que fueron más que suficientes para captar, entre todo el gentío, a la chica, quien estuvo durante mucho tiempo bailando sola. Lo peor de todo no es que la chica murió en el más patético de los escenarios. Lo peor de todo no es que su cadáver daba asco y no era ni siquiera una sombra de la flor marchita en la que se había convertido, desnutrida, con las costillas marcándosele, con las piernas tan delgadas que parecían palitos, y con aquellos pechos de mujer que eran rebosantes, convertidos en dos llagas deformes, y la piel pálida, tanto que incluso era azulada. Lo peor no era eso. Lo peor es que cuando fueron a limpiar la discoteca, que estuvo todo el fin de semana obviamente cerrada, encontraron un mensaje en un espejo del baño de mujeres. Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo reviví, riego sangre y temor sobre los humanos. Esta historia marcó terriblemente aquel pueblo y es conocida hasta nuestros días como el diablo de la discoteca. Luego de 16 años, el hoyo de Mel permanece como una de las historias más extrañas y perturbadoras que jamás se hayan contado. Hasta el día de hoy, la gente sigue investigando el fenómeno que en su momento causó insomnio y dejó intranquilos y perturbados a miles de radioescuchas en toda Estados Unidos. Empezó en el programa Costa a Costa, un espacio radiofónico que versa sobre fenómenos extraños donde los escuchas pueden llamar para contar sus historias. Art Bell, el locutor y anfitrión en aquel entonces, siempre le dio un toque muy serio a temas interesantes, por lo que al espacio suelen llamar personas que han visto cosas muy sobrias y específicas, luces en el cielo o luceros extraños. Pero una noche, cerca de la madrugada, un individuo con el nombre falso de Mel Waters se comunicó al programa y desde entonces las cosas ya no volverían a ser iguales. Era el año 1997. Art Bell dirigía el programa como siempre. El joven que manejaba la consola le hizo una seña tras el vidrio, indicándole que tenían a una escucha al aire. Art lo saludó. El hombre se presentó como Mel Waters, quien por su voz se notaba como un individuo maduro de entre 50 y 60 años. El señor se notaba reticente, pero luego de un par de cortesías, Art Bell lo invitó a hablar. Y vaya que el señor Waters tenía una historia que contar. No dio su ubicación exacta en ningún momento. Era muy cauteloso, pero se identificó como el dueño de una propiedad de varias hectáreas en Helensburgh, Washington, un área rural. El señor Waters, entre comillas, que es como nos dejó conocerlo, afirmó que un día, caminando solo por los campos de su propiedad, encontró un hueco en el suelo de más o menos 3 metros de diámetro.
Estaba tan perfectamente delineado y la maleza y plantas del suelo habían respetado tanto los bordes que llamaba mucho la atención, amén del gran tamaño que tenía. Al asomarse por un costado se veía un fondo negro. Lo primero que hizo Mel, luego de estar varios minutos ponderando el asunto, con el sol pegándole a la frente y las manos en las cinturas, fue agarrar una piedra y arrojarla. Hubo total silencio. No escuchó la piedra llegar al fondo. Mel se puso de rodillas y acercó la cabeza al borde. En ese momento, el hombre afirmó haberse sentido muy inquieto, así que inmediatamente se puso de pie y retrocedió un par de metros. Pero eso no quería decir que había terminado con el asunto. Ahora que había visto semejante cosa en su propiedad, ya no había vuelta atrás. El señor Waters caminó por varios minutos buscando ya no una piedra, sino una roca, de esas que se levantan con ambas manos. Con el esfuerzo de sus huesos, la llevó hasta el hoyo y la arrojó. Para su sorpresa, nuevamente la misma historia. No la escuchó chocar contra el fondo. En ese momento, durante la llamada telefónica, Mel le indicó a Art Bell que esa noche no pudo dormir bien y que al día siguiente regresó al hoyo, esta vez no caminando, sino usando su camioneta para seguir contemplándolo. El hombre aclaró que había poseído la propiedad durante muchos años, pero que esta era la primera vez que veía semejante cosa. Fue entonces cuando decidió coger al toro por los cuernos. Mel Waters se subió a su camioneta y condujo hasta la ferretería del pueblo. Le hizo una petición muy inusual al vendedor, que le diera todos los metros de soga que le pudiera vender. Fue así como hizo su primer experimento serio. Amarrando a una estaca que él había clavado en la tierra con un mazo, Mel arrojó más de 20 metros de cuerda enrollada dentro del hoyo. Su sorpresa fue grande cuando ésta cayó cuán larga era y quedó guindando con el extremo tenso del lado amarrado en la estaca. El hombre no cabía dentro de sí y el misterio de qué tan profunda podía ser esa caverna vertical se hizo mucho más grande. Al contar su historia en el pueblo, Mel se dio cuenta de que varias personas, algunos mucho más viejos que él, conocían el hoyo. De hecho, debido a la naturaleza serena y amable del señor Waters, varios admitieron con mucha vergüenza que a través de los años, en varias ocasiones, traspasaban su propiedad para deshacerse de objetos grandes y viejos como neveras antiguas, llantas de auto destruidas, electrodomésticos inservibles y partes de auto erosionadas, arrojándolas al hoyo, pues era mucho más rápido y, lo más importante, barato que deshacerse de estas cosas enormes por los medios apropiados. Mel no se enojó por esto. Al contrario, se sintió asombrado. Sin embargo, estas personas no compartían la misma curiosidad intelectual que él. Eran pobladores de toda la vida y no se hacían muchas preguntas profundas. Así que nadie le dio la importancia al hoyo que sí le estaba dando él. Mel lo preguntó con qué derecho traspasaban su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo un montón de respuestas negativas. Nadie recordó haber escuchado que nada de lo que se arrojase allá adentro tocara fondo. Los días pasaron. Mel afirmó en la conversación telefónica en vivo que a menudo iba al hoyo acompañado de personas, amigos y toda clase de gente que él pensara lo pudiera ayudar a resolver el misterio. Un día, con el auxilio de otros pobladores y un encargo hecho a la ferretería del pueblo, lograron coger varias sogas y amarrarlas entre sí hasta formar un cordón de 1500 pies, es decir, 457 metros de largo. La primera vez arrojaron el montón de rollos de cuerda al vacío con un objeto amarrado a esta. La sorpresa fue grande cuando una vez más notaron que no tocaba fondo. La hubieran podido dejar caer si no hubiese estado sujeta a algo y la cuerda se hubiera perdido en el vacío. Decidieron probar un experimento más osado. Tomaron una oveja adulta y con la ayuda de la cuerda la hicieron descender hasta el fondo para ver qué pasaba. Mel afirma con voz temblorosa que siempre se arrepintió de haber hecho semejante cosa. Resulta que cuando lograron descender al animal hasta el fondo, sintieron un tirón muy fuerte, seguido de una serie de vibraciones que se sentían tocando la cuerda. Tanto Mel como sus colegas se vieron las caras asustados y empezaron a tirar. Los minutos pasaban y eran tortuosos, y seguían jalando y jalando, con cuidado eso sí, pues sabían que estaban levantando a un animal. Cuando finalmente descubrieron qué pasó,
Lo que antes era una oveja con un pelaje hermosamente blanco se había transformado en un horror que parecía un manojo de carnes crudas. Mel tortuosamente describe que parecía como si hubiesen agarrado las entrañas del animal y las hubiesen volteado hacia afuera. Recuerda que tuvo que reprimir arcadas, pues además el olor a grasa y sangre era muy fuerte. ¿Saben qué es lo más horrible? Que lo peor no fue eso. Uno de los campesinos, un hombre muy diestro y experto, recostó el cuerpo del animal en el piso y se puso a analizarlo largamente. A pesar de que el pelaje ya no estaba ahí y lo que quedaba era un despojo a carne viva, se percató de que la panza de la oveja estaba muy hinchada y que encima parecía tener una cicatriz. El hombre, ni corto ni perezoso, tomó un cuchillo y abrió al animal con cuidado. En ese momento, los hombres contemplaron el horror absoluto. Resulta ser que la oveja estaba preñada, pero algo era seguro. Mel no iba a poner en peligro a un animal preñado. Eso hubiese sido cruel y además un desperdicio de los propios recursos de su propiedad. Él y los testigos afirman que aquella cosa horrible, que no era un feto de oveja, pero que descansaba en su interior, era algo muy distinto, que le habían metido adentro durante todos aquellos minutos en que los hombres lucharon por subir la cuerda de vuelta. De más está decir que más allá de ser algo parecido a un feto, aquella cosa tenía un aspecto parasital y repugnante. Llevados por el miedo, por la angustia y por la desidia del momento, los señores cometieron un grave error, que fue arrojar a la oveja y a la pequeña abominación que yacía dentro de ella al hoyo, deshaciéndose así de dos pruebas muy valiosas. Más tarde, Mel afirma que con parte de sus ahorros mandó a manufacturar a través de una compañía pesquera nada menos que un carrete con 80.000 pies de cuerda para pescar. Estos son aproximadamente 24.384 metros. El carrete se colocó sobre su camioneta y con la ayuda de varias personas dejaron caer una peonza bastante pesada amarrada al cordón. El aparato funcionó y funcionó durante horas, girando, dejando caer la cuerda. Era aterrador, pero al final del día aquella cosa no tocó fondo. La voz se corrió por toda Helensburgh. Mel hablaba abiertamente del hoyo y las personas que lo acompañaron en su momento durante numerosas anécdotas hablaban mucho del tema en los bares, en las barberías e inclusive en las escuelas del pueblo. Fue así como se enteraron que, según se recuerda, ese hoyo había estado ahí toda la vida, inclusive desde antes de la creación del pueblo. Su edad era incalculable y gracias al apoyo de la gente, Mel, quien era un hombre solitario, no se sentía abandonado. Sin embargo, la popularización de la noticia fue su segundo peor error. Una noche, tocaron a la puerta de su casa. Eran varios hombres en muchos vehículos aparcados en su propiedad. Se identificaron como autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Mel le confesó a Art Bell que eso arruinó su noche, no solo porque los hombres se imponían demasiado y le hicieron un largo y agotador interrogatorio, sino porque le hacían toda clase de preguntas bizarras. Una de las que más lo perturbó era si había escuchado voces saliendo del hoyo, o si había tenido sueños frecuentes concerniente al hoyo, o concerniente a cosas que habían salido del hoyo. La gente del gobierno estadounidense, muy lejos de tranquilizarlo y quizá ofrecerle explicaciones tangibles por las cosas que había visto, le habían puesto el mundo de cabeza y habían abierto una puerta al infierno con estas preguntas que obviamente mortificaron profundamente al señor Waters, hasta el punto de ocasionarle un pico de estrés muy severo. Acto seguido, los agentes ofrecieron comprarle la propiedad. Mel no se opuso a la idea, pero les pidió tiempo, y él le explicó a Art Bell que no quería que lo estafaran. La propiedad era muy valiosa, y encima había invertido mucha plata en ella. De hecho, ahí estaban invertidos los ahorros de su vida. Su propiedad, como la de muchos granjeros en Estados Unidos, era su patrimonio, su banco. Y cuando menos, si iba a verse obligado a marcharse del lugar, quería por lo menos sacarle lo más remotamente parecido a un precio justo. Pues cuando el gobierno te compra algo, casi nunca lo hace por el precio adecuado, sino por mucho menos de su valor. Y el señor Waters no quería dejar que abusaran de él. Estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Los hombres del gobierno no se tomaron a bien esto. Hubo toda clase de anécdotas, pero al final
tuvieron que obligar a Mel Waters, o cualquiera que fuera su nombre real, no solo a vender la propiedad, sino a largarse del estado. De hecho, se reporta que se tuvo que ir a vivir a Australia. Sea como fuere, aquella noche de 1997 fue una de las más legendarias del programa de Costa a Costa. Art Bell se comunicó varias veces con Mel Waters, hasta que finalmente le perdieron el rastro. ¿Era Mel Waters un farsante? ¿Estaba diciendo la verdad? Nadie lo sabe, pero sin dudas esta es una historia fascinante. Y creo que no hay mejor manera de terminar con este tema, con lo siguiente. Durante los años 90, Google Maps no existía. Lo que existía era un servicio llamado Terra Server, que enseñaba fotosatélites de todas partes de Estados Unidos. El episodio final del Hoyo de Mel no lo contó Mel, lo contó Art Bell. Resulta que los radioescuchas, emocionados por la historia de este señor, intentaron conseguir una foto satélite por medio de Terra Server de la propiedad de Mel Waters. Y finalmente la consiguieron. Pero adivinen qué, aparecía censurada por un cuadro blanco. La Deep Web ha sido objeto de numerosas investigaciones policíacas. La reputación que tiene está bien ganada. Es un sitio donde no de manera exclusiva, pero sí de modo obvio, la gente va a hacer cosas que sería peligroso en la internet normal. Pornografía infantil, drogas, venta de mercancía robada y dícese además que sicariato. A veces usamos internet para resguardar nuestra privacidad, pero la Deep Web es simple y llanamente una herramienta donde algunos usuarios buscan sentirse a salvo de la persecución policíaca y el ojo de la justicia. El fenómeno de la Deep Web ha caído bastante, pues ya se ha demostrado en diversas oportunidades que Tor, el programa más popular para navegar a través de ella, no es del todo seguro. Tor se vende como una herramienta de anonimato total, algo que hace imposible detectar la identidad de alguien al costo de navegar de manera muy lenta pero segura. Sin embargo, ya se ha demostrado que si la justicia, sobre todo en países desarrollados, quiere dar con un individuo, lo hará, aun cuando esté usando el programa Tor a toda su capacidad. Pero antes de que el FBI o la Interpol le echara un baldazo de agua fría a los cibercriminales, algunas leyendas suscitadas en la Deep Web se hicieron fama por su naturaleza mórbida y horrorosa más allá de la imaginación. Una historia que incluso ha sido transformada en creepypasta, pero cuya veracidad está en boga. Es Lolita Slave Girl, traducido como Lolita Esclava de Juguete. La historia Lolita Esclava de Juguete apareció por primera vez en la Deep Web, pero incluso en este submundo horrorizó tanto a los internautas que se popularizó, causando un efecto dominó. Hoy, versiones en español pueden ser conseguidas incluso en la red normal. Primero, para la audiencia que no lo sepa, es menester aclarar qué significa la palabra Lolita. Si lo buscas en Google, lo más probable es que te aparezca un libro del autor ruso Vladimir Nabokov sobre una niña de 12 años que es objeto de profundos deseos sexuales por parte de su padrastro. El término Lolita viene entonces de este libro y se refiere a niñas en etapa de pubertad que atraen a hombres maduros a cambio de obtener algún objeto de deseo material. De entrada, esto te hace entender por dónde van los tiros del título de esta leyenda urbana tan atroz llamada Lolita Esclava de Juguete. Empieza escrita en modo de primera persona por un supuesto cirujano que viene de las periferias del este europeo. El este europeo tiene países que han sufrido de guerras relativamente recientes y por ende han sido víctimas de hambruna, enfermedades y miseria. Con esto, la historia deja claro que estos acontecimientos toman lugar en una sociedad que está moralmente en bancarrota. El doctor explica que como las leyes y las autoridades no se aplican casi en lo absoluto debido a la profunda crisis social de los conflictos bélicos que han ocurrido, hay muchos niños huérfanos.
Los orfanatos en estos países no se dan abasto. Entre los niños hay niñas. Algunas con suerte son adoptadas, pero otras en cambio no. Lo interesante es qué sucede con ellas. El supuesto cirujano nos explica que son abandonadas a su suerte en la calle o vendidas a muy buen precio por dueños de prostíbulos. El orfanato sabe de trasfondo que estas cosas suceden, pero la alegría de tener una boca menos que alimentar es mayor que la ética, y por lo tanto ceden, saliendo beneficiados además económicamente. Con esto ganan que se destruyan todos los antecedentes, partida de nacimiento y documentos del menor, para que nadie los pueda rastrear más nunca. Quien escribe la historia deja muy claro que él es una persona en buena posición económica, quien compra niñas para ser llevadas a su residencia. Deja claro que en el orfanato no le hacen preguntas, aunque sospecha que el personal cree que las usa para vender sus órganos a personas con dinero que lo necesitan. Pero él orgullosamente niega esto, para decir que ha encontrado algo mucho más rentable: convertirlas en un juguete sexual que venderá por 30 o incluso $40,000 americanos. El procedimiento detallado a través de esta confesión reza no solo de un entrenamiento psicológico para que la niña acepte su destino, sino además de ciertas modificaciones quirúrgicas a su cuerpo. El hombre se enorgullece también de crear muñecas que están vivas, o por lo menos eso clama, que pueden ser usadas durante años antes de ser desechadas. Él explica que consigue mantenerlas tranquilas porque les administra anestésicos, y en muchos casos les amputa las piernas y los brazos hasta los codos y las rodillas. En su lugar, coloca prótesis delicadas que hacen que las chiquillas parezcan muñecas. Aparte, hace otro procedimiento quirúrgico para cortar sus cuerdas bucales, a modo de prevenir cualquier peligro que lo pueda meter en problemas o incluso ahorrar simples molestias a sus clientes. Relata que les quita los dientes, a fin de evitar que se defiendan de sus verdugos mordiendo. Con esto afirma matar a 2 pájaros de un tiro, porque las alimenta a través de una mamadera 4 veces por día, a veces con té, a veces con papilla, hasta llenar todos los requerimientos nutricionales y hacer que mantengan una figura atractiva para el comprador. El cirujano cuenta que este no es un proceso que se hace de golpe, sino que es algo largo y difícil. Algunas no sobreviven al procedimiento ni la transformación, pero afirma que la mayoría sí. La meta final es crear una muñeca humana. He ahí el título de la historia: Lolita, esclava de juguete. La narración continúa y cada detalle es más atroz y horroroso que el anterior. La cuestión es la siguiente: ¿es esta historia real? La verdad es complicada. Es real parcialmente. Quizá para tranquilidad tuya, la historia en sí, Lolita, esclava de juguete, no es real, o por lo menos yo dudo mucho que lo sea. Para empezar, ¿qué motivos tiene un doctor clandestino de revelar al mundo esta información, dando además datos casi precisos de su ubicación? Es un suicidio, tendría todo el mundo tras él. Esto suena mucho más a historia grotesca que a realidad. De trasfondo, esta leyenda intenta venderse como algo que sucedió hace 20 o 30 años, cuando los conflictos y el nivel de pobreza en Europa del Este eran mucho más agudos. Sin embargo, hay muchos detalles que no cuadran y que convierten a Lolita, esclava de juguete, en una simple historia escandalosa. Pero esta historia se ha basado parcialmente en la realidad. La Deep Web es un sitio donde se deposita comúnmente material de pornografía infantil, por lo que es menester ir más allá. Hay que ir a quienes crean dicho material, y quienes lo hacen deben tener niños en su poder, pues ellos simplemente están cubriendo la demanda de lo que posiblemente, junto a las drogas, sea el mercado más grande de la Deep Web, el de pederastas que están incluso dispuestos a pagar por este material. Se sabe que hay simple pornografía infantil y que luego entra lo peor, los fetichistas.
Estas personas representan una minoría dentro de una minoría, y en ese mismo diminuto mercado habría que ver quiénes tienen dinero para pagar semejantes fetiches y quiénes no, por no hablar de quiénes se atreverían a hacerlo y quiénes no. Es un tema profundo del que no sé si quiero enterarme más. Quizá la realidad no sea tan expresamente mórbida y horrenda como lo que relata Lolita esclava de juguete. Quizá incluso sea imposible hacer las modificaciones quirúrgicas que la historia detalla, pero sin embargo, ahora sabes a qué me refiero cuando digo que puede ser parcialmente real. Sin dudas, una muestra más del increíble nivel de maldad que puede albergar este mundo. El tema de lo paranormal es curioso cuando menos, porque con la misma fuerza que asusta a la gente, también la atrae. Inclusive, extrañamente, a quienes no creen en nada. Es algo con poderosa fascinación y hay quienes no conforme con consumir este tipo de cosas, también se ponen a jugar con ellas. El primer nivel es la Ouija, juego que mucha gente desaconseja. Escalones arriba está lo que le pasó a este chico. Fruto de una moraleja hórrida, estás por escuchar una historia terrible. El joven vivía en un área semirural, es decir, a 30 o 40 minutos en automóvil de la ciudad. Por lo general, las áreas verdaderamente rurales quedan a mayor distancia, pero los lugares que se acomodan a lo primeramente dicho pertenecen generalmente a urbanizaciones de viviendas grandes, con piscinas y jardines espaciosos. Es decir, son lugares donde vive gente pudiente. A unos 2 o 3 kilómetros de esta urbanización hay un cementerio. Y en ese cementerio se halla una lápida que no tiene nada de especial salvo por una historia. Es el lugar de reposo de una niña que murió de cáncer. Las teorías de por qué esta pequeña pasó sus últimos días renegando no solo de sus seres queridos, sino del amor o compasión que podía recibir de todos quienes la rodeaban, varían. Algunos dicen que venía de un hogar muy disfuncional, otros que sabiendo su destino tenía envidia y rabia de los demás. Hay quienes simplemente dicen que la niña sufría de problemas mentales y era ruin. Y se dice que si tú vas y dejas un juguete en su tumba, ella te va a visitar a tu casa. Y que mientras más grande sea tu regalo, más terrorífica será la visita. Un adolescente de 14 años quiere jugar con fuego. Y tras pensárselo, decide que su hermana mayor, de 23, no va a extrañar más la antigua y enorme casa de muñecas que ahora está en el garaje de la casa. Así que sin siquiera molestarse en pasarle un paño para quitarle el polvo, el joven la levanta a 2 brazos y se va caminando toda la ruta hasta el cementerio. Ubica la tumba de la niña y le deja el regalo. De regreso a casa, saca a pasear a su perro, pues él es el encargado de que el animal deje sus desechos fuera. Horas después, se prepara para la noche. Nada extraño ocurre, pero al menos las fotos que sacó con su celular de la casa de muñecas sobre la tumba serían un buen recuerdo para enseñar. Su mente obnubilada por estar recién despierto en la mañana se despeja rápidamente cuando al levantarse siente un penetrante ardor en el brazo. Al mirarse, el susto no es repentino, sino creciente, dándose cuenta de lo que tiene sobre la piel. Marcas de mordedura de una dentadura pequeña. Privado por la impresión y de no saber qué hacer, el joven al principio no dice nada. De hecho, quizá por apelar a la lógica, él no se atreve a relacionar una cosa con la otra. Su día en la escuela transcurre normalmente. Su mamá le pregunta si algo malo pasa,
pero él se deshace del compromiso contestando que todo está bien. Oculta las marcas de mordedura. Antes de dormirse, a las 3 de la mañana, pues obviamente le costaba conciliar el sueño, el chico hace algo atípico. Deja la puerta de su cuarto abierta. El motivo, que el perro que duerme dentro de la casa pueda pasar si quiere. Eso lo hace sentirse seguro. Sin embargo, hacer esto no evita que lo que iba a ocurrir ocurriese. Horas después de dormirse, en pleno alba, el chico se levanta chillando y su alarido es tal que despierta a toda la familia. El primero en ir a verlo es el perro. Pero minutos después, cuando él ofrece una explicación a su mamá, ésta pone el cuarto patas arriba buscando algún insecto. Pero él, con miedo, sabe que no tuvo nada que ver con ningún animal. Deja que su mamá se quede con esa teoría porque no quiere darle explicaciones. Él sabe muy bien que se despertó sintiendo que unos dedos estaban retorciendo sus genitales. El joven no se da tiempo de llorar del miedo a solas. En algún momento de la mañana piensa en una solución a su problema y planea llevarla a cabo ni bien termine de almorzar en casa. Y si va a almorzar no es por hambre, es para que sus padres no piensen que anda en algo extraño. Al margen de ellos, de su hermana y en completa soledad, el chico resuelve volver al cementerio y, suponemos que con la intención de deshacer lo que hizo, llevarse de vuelta a la casa de muñecas que había dejado en la tumba de la niña. El horror de que alguien se la pudiera haber llevado, cosa que lo atormentó durante toda la mañana, se disipó al verla donde la dejó. El chico la levantó, la llevó de vuelta consigo al garaje y la dejó donde estaba. Nadie lee el futuro. Nadie estaba ahí para decirle que, muy por desgracia, esto es lo peor que jamás podría haber hecho. Era sábado por la mañana. El chico se levantó tardísimo, a eso de las 11, y si se despertó es porque escuchó ruidos y agitación en casa. Su hermana estaba fuera llamando al perro en voz alta. Su papá estaba agitado y su madre furiosa. Él la conocía bien, pues era su mamá. Sabía que la mujer tenía ganas de llorar también. ¿Qué pasó?, preguntó él, alterado. La contestación fue breve. Alguien se llevó al perro. Nuevamente, el joven se tomó su tiempo para dilucidarlo, para reflexionarlo. No quería relacionar una cosa con la otra, a pesar de que semejante ocurrencia jamás antes había pasado en ese vecindario, y cuanto y menos que se diera el caso en general de que alguien se robara un animal adulto. Los jóvenes se autoengañan mucho, así que sintiendo ganas de llorar, pues era su perro también, se alivió una vez más, negándose a relacionar una cosa con la otra. Empezó lo que él describe como la peor etapa de su vida. No recibió más pellizcos ni mordidas, pero lo invadieron pesadillas extrañas por muchos meses. Oía a su perro llorando, perdido en una especie de túnel oscuro y límbico. Se estaba encargando de sus propios asuntos, como todos los días. Ya estaban a punto de ser las 3 de la tarde, y ahí se hallaba regando sus plantas, limpiando los platos, haciendo la cama, tendiendo la ropa, en fin, los quehaceres diarios. Pero entonces le tocan a la puerta. Aquel era un vecindario muy seguro, así que se hallaba completamente confiado. Y cuando abre la puerta, nota que ahí, frente al pórtico, se halla una persona muy alta, de más de 2 metros de estatura. Tiene que mirar hacia arriba por largo rato hasta que finalmente lo puede ver a los ojos.
Este individuo tenía un abrigo muy largo y unas manos que cada una parecía una mandarria. El sujeto, sin embargo, era muy pulcro, tenía una cara alargada, casi huesuda, y unos ojos saltones. Pero, como se implicó antes, no parecía ser alguien particularmente maleducado. Más bien, su rostro, a pesar de que parecía tallado sobre la piel, marcaba una semisonrisa educada. Sin mediar ninguna palabra, el alto hombre extiende el brazo y le entrega una carta con sobre blanco. El sujeto finalmente vuelve en sí como si se despertara de un mal sueño. Le echa un vistazo al sobre, lo toma con las dos manos y ve que el remitente, que la persona que le está enviando la carta, es de la prisión ni más ni menos. No hace falta ni siquiera hacer un rápido review con la memoria. No conoce a nadie, no tiene ningún familiar, ningún amigo que esté en prisión. Simplemente dice como título, por favor, léeme. Y en el reverso de la carta, sostenido con un clip, dice, le suplico que la persona que vino a traerle este sobre esté presente mientras usted lee lo que tengo que decir. Esto le sorprende, pero alimenta su curiosidad. Está movido como por una especie de fuerza que no puede explicar. ¿Qué tiene esta carta? ¿Qué es? Invita a pasar al señor. El sujeto se abre paso, sus pisadas son profundas y muy pesadas. Van a la cocina. Se te ofrece una taza de café, pero el hombre alto menea la cabeza suavemente declinando. Él toma una silla, el hombre alto toma otra silla frente a él, con un cuchillo despega y extrae el contenido del sobre, que son 10 páginas escritas a mano. Yo sé que esto le debe parecer muy extraño a usted, empieza la misiva, pero yo soy una persona que está en el pasillo de la muerte. Sin embargo, a pesar de que se me ha condenado a la pena capital, ¿verdad?, a recibir una inyección letal, pueden pasar tantos, pero es que tantos años en el corredor de la muerte, que puedo llegar a morir de viejo y todavía no me van a ejecutar. Lo peor es la espera, termina ese párrafo, punto y aparte. Quizá usted no crea la historia que le voy a contar, pero le suplico que tenga la mente abierta y que sepa en todo momento que todo es cierto. Yo estoy aquí, preso, porque asesiné a mi familia, a mi mujer y a mis 2 hijos. A mi mujer la maté a puñetazos hasta que los sesos le salieron por la cuenca de los ojos y por los oídos. Me despellejé los nudillos dándole y agarrándola además de las orejas para clavarle la cabeza una y otra vez contra la baldosa de la cocina. Hasta que la mitad de su cabeza no existía. Al mayor de mis hijos le hundí los 2 pulgares por la cuenca de los ojos, atravesando toda la masa sanguinolenta de los globos oculares, hasta que tenía los nudillos de mis dedos gordos bien clavados. A mi hijo menor lo maté con el rodillo de la cocina. La cabeza le quedó más o menos igual a la de la mamá. En ese momento la persona que está leyendo la carta casi se muere del asco. Levanta los hombros, baja los hombros de pura impresión, arruga la cara, levanta la cabeza para mirar al hombre grandote que tiene frente a sí, con el ceño bien fruncido. Pero el hombre grandote simplemente lo está mirando, con una semisonrisa. Quizás sea un chiste de mal gusto, escribe, pero yo amaba a mi familia más que nada en el mundo. Usted me tiene que creer eso también. Pasa que desde que yo era niño, he sido acosado.
al principio yo mismo, y le pido que por favor comprenda muy bien lo duro que era pensar esto para un niño. La madurez que me hizo falta para siquiera comenzar a diagnosticarme a mí mismo. Que yo pensé que era un esquizofrénico, que yo mismo estaba demente. Pero entonces me di cuenta de que no, de que yo estaba maldito, de que un demonio me acosaba. Un demonio que poco a poco, con el pasar de los años, como si me estuviera cocinando lentamente, preparándome para ello, se hacía cada vez más y más material, se me aparecía con mayor claridad cada vez, hasta que finalmente podía verlo. Y este demonio me acosaba todos los días y me metía cosas horribles, horrendas, inenarrables en la cabeza. Me decía que yo no valía para nada, que mi futuro era una basura, que todos los logros que había cosechado hasta ese punto de mi vida en la adolescencia eran poco menos que estiércol, que jamás tendría novia, que todas las mujeres iban a burlar de mí, que mis padres se morían de la vergüenza cada vez que me veían, que mi madre lamentaba no haberme dado una adopción, que a mi padre yo literalmente le daba repulsa, que no iba a conseguir un buen trabajo, que mi vida iba a estar plagada de enfermedad y de pobreza. La persona que está leyendo todo esto suspira profundamente y se le da por pensar que quien escribió la carta es una persona que está mal de la cabeza, definitivamente. Su asco pasó a ser horror, pero la carta proseguía, cada vez con letra más temblorosa, cada vez con caligrafía más errática. Cuando llegué a la adultez, empezaba la quinta página, sucedían cosas extrañas. El demonio ya era completamente visible para mí. Cada vez que yo me veía al espejo, habían moscas. No importa la época del año que era, yo siempre amanecía con frío. Me orinaba encima. El demonio causaba eso. No importaba cuántas veces me bañara, ni cuántas veces me raspara con el jabón, ni cuánto me quemara en la ducha. Siempre me hacía oler mal. Vomitaba por lo menos una vez al día. Tenía constante migraña, la nariz tapada, dolor de garganta. Y el demonio siempre, a cada hora, metiéndome ideas horribles en la cabeza. Su tortura se había vuelto psicológica. Siempre lo hacía soñar con cosas horrendas y él describía esos sueños, la gente riéndose de mí, las personas hablando a mis espaldas, las mujeres viéndome con especial asco. Incluso cuando llegué a conocer a la mujer que luego se volvió mi esposa, pude conquistarla gracias al demonio, pero no porque me ayudara, sino porque estaba planeando algo horrible para mí. Y ahí termina la carta. La persona que está leyendo mira al hombre altísimo, el hombre altísimo como si supiera que ya se terminó la carta porque era la última página, simple y llanamente desliza la silla, se levanta y se va. Él se queda ahí en la silla como por 10 minutos, casi en estado de shock. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Justo cuando comenzaba a creer que todo había sido un delirio, al día siguiente, a las 3 de la tarde exactamente, como un clavel, abrió la puerta y ahí estaba el hombre altísimo, enorme, mirándolo con una sonrisa esta vez un poco más amplia, fijamente, sin decir nada, y otro sobre en la mano. Levanta el brazo, le extiende la carta. El tipo la toma y esta dice: segunda parte de mi vida. Por favor, léala. Abre la puerta para dejar pasar al hombre enorme. Cierra detrás de él. Nuevamente el ritual, van a la cocina. Se te ofrece una taza de té. El hombre menea la cabeza de manera impasible. Se sienta y comienza a leer. Resulta ser que el demonio
le daba instrucciones precisas y que ya llegada a cierta etapa de su vida era imposible desobedecerlo. Había logrado que conquistara a una mujer, pero solo para poder hacer a otra persona infeliz. Bajo el comando del demonio, le hacía hacer cosas horribles. Eructar cuando estaban en una reunión con la familia de ella. El demonio le decía, tócale el trasero, tócaselo delante de sus padres. Y él sabía, el pobre hombre sabía que el papá lo veía no solamente con odio, sino con un asco increíble, y además, ¿cómo era posible que su hija se hubiera podido enamorar de semejante basura? Pero ese era el detalle. El demonio también le daba instrucciones para ser increíblemente dulce, para ser seductor, para ser comprensivo. Y así de refilón arruinaba la vida de otra persona. Terminaron casándose y teniendo 2 hijos, pero eventualmente, a pesar de su heroica y sin embargo solamente humana resistencia, el demonio consiguió hacer que los matara. Durante el juicio, como para que no cupieran dudas, el demonio le decía, ahora te levantas sobre la mesa, te sacas el pene y te comienzas a masturbar en público. Y luego vas a gritar obscenidades. El juicio fue un escándalo. El tipo hizo todo lo que le pedía el demonio y obviamente había sentenciado, había sellado su vida. Le habían dado la pena de muerte. En la prisión también contribuyó a hacer su vida un maldito infierno. El demonio hacía que buscara pelea contra los tipos menos adecuados. Había recibido palizas, lo habían violado, lo habían apuñalado. Tuvieron que recluirlo en una ala aparte y ella estaba en el pasillo de la muerte. El sujeto, mientras leía la carta, notaba que las hojas estaban manchadas de algo húmedo, algo que se había resecado, que había arrugado el papel. Se había dado cuenta, más temprano que tarde, que eran las lágrimas del sujeto. Y entonces la última página revelaba lo siguiente. Su nombre es Grindet. Y ahí terminó. Lo mismo del día anterior. El sujeto alto se levantó, hizo una reverencia y se marchó. Otra vez se quedó pasmado ahí, sentado. Al tercer día, a las 3 de la tarde exactamente, el sujeto se hallaba casi comiéndose las uñas esperando a que el sujeto llegara. Y llegó a la misma hora de siempre con un nuevo sobre. Ni siquiera había terminado de tocar la puerta cuando el otro abrió y lo hizo pasar. Esta vez el sujeto, ya acostumbrado a la presencia, le sonrió con más amplitud y el otro le devolvió la sonrisa. Pasaron a la cocina. Esta vez ni siquiera abrió ceremoniosamente el sobre con un cuchillo, esta vez arrancó pedazos, hasta finalmente extraer una única hoja con una letra terriblemente temblorosa, tanto que incluso le costó leer la carta. Y decía así, párrafo 1, el demonio tiene total posesión sobre mí. Ya no tengo voluntad, ya no me queda nada. Si puedo, me voy a suicidar. Pero es que incluso Grindet se aseguró de que yo no pudiera hacerlo, porque me hizo hacer tantas cosas, me hizo llevar a cabo tareas tan terribles, que los guardias, que la seguridad de la prisión no me quitan los ojos de encima. Así que ni siquiera me voy a poder tirar por una ventana cuando pueda. Así que ni siquiera voy a poder usar el cuchillo de la comida para desgarrarme la garganta, porque ahora me dan un cuchillo de plástico. Me hizo clavárselo a un guardia el mes pasado. Va a dejar que me pudra aquí. Va a dejar que perezca de la peor manera posible. La única satisfacción que me queda
dice ya el segundo párrafo, a punto de terminar la carta, lo único que me queda es que todavía poseo un poco de voluntad. Así que, a pesar de la atrocidad que estoy llevando a cabo, puedo decirte esto. Grindy me va a liberar, pero sabe a poco, ya estoy condenado. El resto de mis días no va a ser mucho mejor realmente. Con la poca voluntad que me queda, a pesar de lo terrible que estoy por hacer, te puedo decir cómo liberarte de él. La única manera en que tú te puedes librar de Grindy es haciendo que alguien lo invite a su casa 3 veces. El sujeto entonces suelta la carta con las manos temblándole, levanta la mirada y se da cuenta de que ahora ese señor enorme, altísimo, tiene los ojos completamente negros y una sonrisa asquerosa, obscena y gigantesca que le llega casi literalmente de oreja a oreja.